toman decisiones para cambiar, para dejar el pecado atrás, para dejar las cosas vanas y pasajeras de este mundo a un lado y aferrarse a lo eternal, a lo que proviene de lo alto, y poner así en prioridad a Cristo, como debe ser en cada una de nuestras vidas como tus hijos. Nuevamente ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir entonces a Juan capítulo 3, vamos a ver los últimos 6 versículos de este capítulo 3, versículo 31 al 36. Vamos a leerlos los 6 y luego ya mencionamos algunas cosas. Dice así el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me gustaría mencionar y repasar brevemente, para introducirnos en esto, algunas cositas de algunos versículos anteriores. Fíjense que allí el versículo 27 dice así: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjense que quedamos muy maravillados al conocer y poder profundizar en la vida de Juan el Bautista. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir en lo que corresponde a su vida ministerial, a su concepto de por qué él estaba en este mundo. Y es en eso que quiero que tomemos unos minutitos para reflexionar. Es precioso lo que vemos en la vida del apóstol Juan, así como vimos el miércoles anterior, ¿sí? Y fíjense en esto que piensa y tiene en claro Juan el Bautista, ¿no? Este profeta. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿no?, del cielo. Y esto es muy importante, yo quería mencionar, porque aquí, precisamente para poder él hablar con tanta claridad y profundidad, lo que luego iba a expresar acerca de que es necesario que él crezca hablando de Cristo y que él mengüe, ¿no?, haciendo referencia a la notoriedad de sus palabras y a la relevancia de su vida. Es muy necesario. Yo pensaba en esto, ¿no? Realmente acá vemos un hombre que entiende para qué él estaba en este mundo, para qué el Señor lo había llamado y para qué había llevado adelante este ministerio, esta tarea, ¿no?, de anunciar, de ser pregonero, de el que iba a venir. Por eso dice que nuevamente él les tuvo que decir de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y qué conceptos preciosos a la hora de entender, queridos hermanos, que todo hijo de Dios ha sido llamado a una tarea, ¿no? Dice la Escritura que somos embajadores de Cristo, a quien anunciamos el Evangelio, esta buena noticia, esta palabra que transforma, pero entendiendo también el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y sí, fíjense que es tan importante entender que todo lo que podemos hacer en esta vida como un ministerio, como un servicio a nuestro Dios, no tiene valor si no entendemos de que es dado desde el mismo seno, ¿no?, del cielo, desde el mismo pensamiento y del mismo corazón de Dios. Y eso toma relevancia, nuestro servicio, nuestro ministerio, y nos debe motivar y poner en acción, ¿no? Porque esto nos libra de muchas cuestiones que tienen que ver con este corazón, ¿no? Este corazón que es perverso, que es engañoso, que nos hace confundir, que nos inclina a las cosas terrenales. Qué importante es tomar el ejemplo de Juan el Bautista, entendiendo de que dice que nada, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado desde el cielo, ¿no? No tenemos ninguna tarea, ningún ministerio,
ningún trabajo en este mundo espiritual si no entendemos que viene de Dios, ¿no? Y que es Dios quien nos llama. Que es Dios quien nos llama para una tarea específica. Y cuando entendemos que es Dios quien nos llama, entendemos cuál es la tarea a la cual Dios nos ha llamado, ¿no? Y porque Juan el Bautista podía entender y tenía con claridad cuál era su tarea, pregonero de justicia, era el que anunciaba, el que venía adelante diciendo, viene uno mucho más poderoso, que no soy digno ni desatar las cuerdas de su calzado, ¿no? No soy yo el Cristo. No tenía problema frente a la multitud que casi lo adoraba por lo que él decía, lo seguía, esas multitudes que seguían sus palabras, lo que él anunciaba y lo que él predicaba. Él no tiene ningún problema de decir, no soy yo el Cristo, no soy yo solamente soy un enviado delante de él. Y él entiende para qué estaba aquí. Y por eso es que después puede expresar que es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Porque él pudo ver que lo que él venía anunciado se concretó en aquella persona que él vino y se acercaba y venía allí. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es precioso cuando hay claridad en lo que hacemos. Es precioso y tan importante para nuestra vida, para tener un ministerio, para tener un trabajo que entendamos que es de Dios, con humildad, transitando lo que Dios ha preparado para nuestra vida en completa humildad, entendiendo para qué estamos y con un condimento tan precioso como lo que nos dice el versículo 29. Fíjense lo que dice, me detuve a reflexionar en esto. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza. Ya nos explicó Emanuel acerca de este versículo, pero quiero solamente reflexionar en esto. Dice, se goza grandemente de la voz de su esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. ¿En qué se gozaba Juan? ¿Cuál era su gozo? El que entendía que había sido un instrumento útil para Dios, ¿no? Un instrumento útil para Dios. Fíjense qué contradictorio a lo que muchas veces nuestro orgullo, ¿no? Hablábamos de acá, Manuel nos explicaba también acerca de este conflicto, de estas quejas, de estos cuestionamientos que habían expresado los discípulos a Juan. Y Juan tiene que decir, esperen un momento, tiene que bajarlos, ¿no es cierto?, y ubicarlos en la realidad de que no es Él, no soy yo el Cristo, yo solamente soy un enviado. Viene aquel tesoro, viene aquel que es precioso, viene aquel que es el todo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por eso escuchaba allí en un comentario, leía, dice, y se contrarresta a cuando tal vez en nuestra vida podemos transitar un servicio, un ministerio, con algún tipo de amargura, con algún tipo de que nos traiga pesar a nuestro corazón. Querido, tal vez es que no estamos entendiendo para qué nos ha llamado el Señor, ¿no? Quizás no estamos transitando un servicio como debe ser. Dice que servir a Dios con alegría, con regocijo, es un condimento tan necesario en la vida de todo aquel que quiere servir al Dios vivo y verdadero. No es para algunos, no es para aquel que le va bien en la vida, sino, dice, el regocijo, la felicidad en el Hijo de Dios es una manifestación de una vida transformada, de una vida que ha ordenado las prioridades espirituales en su corazón, de una vida que puede ver las cuestiones más allá de lo terrenal, de lo pasajero, de lo vano. Por eso es que aquí Juan el Bautista puede decir que mi gozo está cumplido. ¿En qué? En que su nombre fue puesto en una pared como el gran profeta de Dios, en que le hicieron un monumento, una estatua, en que No, mi gozo está cumplido en que he servido a mi Dios y he cumplido el propósito para el cual Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Mi gozo está cumplido. Y ese era su gozo. Ese fue su gozo. Y lo veía tan necesario. Dice allí un comentarista, solo los de corazón amargado se encuentran ociosos cuando se ven oscurecidos por el éxito de otros, o quizás el trabajo de otros. La verdad que cuando uno analiza la obra de Dios hay tanto para hacer, ¿no? Hay tanto para hacer. Hay tanto en lo cual nos podemos ocupar, pero que muchas veces la queja, muchas veces la amargura por alguna situación se arraiga en nuestro corazón y nos impide ver con claridad
el gran campo en el cual Dios nos ha puesto para poder servirle. Y que no hay mayor regocijo para la vida del cristiano que servir al Dios vivo y verdadero. No hay mayor regocijo para la vida del Hijo de Dios que encontrarse con la realidad de para qué está en este mundo. De para qué Dios lo formó desde el vientre de su madre. De para qué Dios en su providencia, como hemos venido estudiando este último tiempo, fue permitiendo diferentes circunstancias en su vida para que en un momento el Evangelio llegara y transformara ese corazón. Para que en un momento de este mundo difícil, este mundo agreste, este mundo en donde falta esperanza, donde falta compasión, donde las cosas son vanas y pasajeras, pero Dios te llamó con un propósito y te puso en este mundo y el Evangelio llegó a tu corazón y abrió tus ojos para entender de que la ira de Dios estaba sobre ti y que necesitabas a Cristo, aquel que ocupó tu lugar allí en la cruz, para obtener salvación y vida eterna y para reencontrarte con ese camino que Dios ya diseñó, ¿no? Pensó, ideó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en él. Y qué importante es, queridos hermanos, para que nuestro servicio sea pleno, haya este condimento tan importante, ¿no? Pero es cuando entendemos que todo, absolutamente todo, está de acuerdo a los planes de Dios, soberanos. No hay nada que a Dios se le escape. Querido hermano, capaz hay amargura en tu corazón, hay tristeza, hay algún enojo, hay alguna decepción, pero aún así todo está dentro de los planes de Dios. No para que tengas decepción, no para que tengas amargura, enojo, sino para que puedas encontrar a la luz de la Escritura, la luz que te lleva a entender de que solamente en el cumplimiento de los propósitos de Dios para con tu vida encontrarás la satisfacción para tu alma. Porque allí es encontrarnos con la realidad de que somos solo meros instrumentos, no somos más que instrumentos. Instrumentos que Dios nos ha permitido en su gracia ser para compartir este tesoro, que es Cristo, que es el Salvador, que es el Señor, que es el que todo gobierna. No hay otro propósito. Podés tener tu profesión, podés tener tu oficio, tu capacidad, pero Dios lo que nos quiere guiar es a que sepamos para qué estamos aquí, para Él, ¿no? Para Él. Lo demás es todo el medio por lo cual nos da para subsistir, para vivir, para tener nuestros ingresos, pero acá no estamos ni para trabajar, ni para ser grandes en este mundo, reconocidos en este mundo, sino para que, como vemos aquí en este hombre, podamos decir, aquí estoy, ya he cumplido mi tarea, ¿para qué Dios me ha llamado? Y siempre es que Cristo sea exaltado, siempre es que Cristo sea reverenciado, no yo, sino Cristo. Por eso, frente a la gran obra de Dios, frente a todo lo que hace el Señor, no hay lugar para la ociosidad, no hay lugar para no encontrar algo en lo que podamos decir, Señor, para esto me has llamado, ¿no? Para esto me has llamado. Todo lo demás son cuestiones que podamos ir haciendo, pero qué bueno es que podamos tener. ¿Qué dice 1 Corintios 4, versículo 2? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Nosotros somos administradores, ¿viste? No vamos, cuando estemos delante del Señor, no nos va a preguntar qué carrera elegimos, qué oficio hiciste, si hemos sido fieles como administradores de la gracia de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto me habla personalmente. Como iglesia podemos estar avanzando, como iglesia podemos hacer esto, aquello, unos sirven aquí, otros allá, pero algún día Dios nos preguntará a cada uno en lo personal si hemos podido alguna vez descubrir para qué Él nos permitió nacer, vivir, conocerle, y formar parte de un cuerpo que es la iglesia. Por eso qué precioso es en esto que Él encontró su gozo en ser un instrumento útil. Y como un instrumento sabe para qué fue diseñado, sabe para qué fue preparado, instruido, formado. Y cuando Él cumplió su objetivo, fue muy
de alguna manera se dio por así, el decir, es necesario que Cristo crezca y que yo mengue. No hubo una resistencia, no hubo una oposición, no hubo un enojo, no hubo una amargura, no hubo una queja delante de Dios, porque Él entendía para qué estaba aquí. Él entendía para qué estaba aquí. Y fíjense si no es la providencia de Dios, fíjense hasta qué punto fue que Él necesitaba menguar, ya no ser aquel a lo cual seguían los hombres. ¿Cómo terminó Juan, el Bautista? ¿Cómo terminó? Primero, preso y después decapitado. Fíjense si no menguó. ¿Se habrá quejado? No podemos dudar que como hombre, ¿quién no va a sentir temor cuando uno ve que se aproxima la muerte? Pero yo me imagino a Juan una satisfacción, ¿no? Un regocijo, porque él pudo ser ese instrumento para lo cual Dios lo había rescatado, ¿no? Aún ahí antes, pasó una eternidad. Y fue hallado fiel seguramente, ¿no? Mayor profeta, ¿no? El Antiguo Testamento, Juan el Bautista, ¿no? Que con gozo cumplió su ministerio. Qué importante es. Y por eso, luego de este versículo, ¿no? En donde él puede decir es necesario que él crezca y que yo mengüe, con toda convicción, porque él ve que es necesario, porque no se está mirando a sí mismo, no está mirando solamente lo que él puede hacer, o esa vanagloria que muchas veces nos envuelve como seres humanos de anunciar y de exaltar nuestras obras, ¿no? Él entiende que sus obras no importan, lo que importa es lo que viene a ser el Cristo, lo que importa es lo que viene a ser ese Jesús, que él le tocó anunciar, que él le tocó decir, ahí viene, aquel que verdaderamente quitará el pecado, ¿no? Entonces él dice, es necesario, ve más allá, ve y puede contemplar que hay un plan de Dios, Querido, esto también nos confronta con una realidad. A veces tenemos una mirada muy ensimismada en nosotros mismos y no vemos que hay un plan de Dios. Y si no estamos nosotros, habrá otro. Y si nosotros, Dios hará hasta las piedras. No hay limitantes para lo que pueda hacer Dios, porque los planes de Dios no se van a detener. Nosotros nos privaremos seguramente de poder ser partícipes de lo que Dios ha preparado. Por nuestras negligencias, por nuestras quejas, por nuestras dudas, por nuestra incapacidad de no abandonar el pecado, por nuestra incapacidad de no ponernos a buscar más del Señor diariamente, de no tomar esas decisiones que nos lleven a abrazar la vida espiritual como nos las enseña el Señor y a abandonar las cosas de este mundo. Seguramente, pero los planes de Dios siguen intactos. Los planes de Dios seguirán intactos dentro de su soberanía, dentro de su pensamiento. Sus planes avanzan. El tiempo pasa y viene y ya Cristo viene pronto y Él va a venir. Y luego el juicio y todo va a ocurrir. El tema es qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué lugar vamos a ocupar en la historia que Dios ha diseñado para sus hijos, ¿no? Vamos a ser aquellos instrumentos donde podamos terminar nuestra vida con regocijo, porque servimos al Dios vivo y verdadero con alegría, con compromiso, con entusiasmo. O quizás terminaremos en nuestras vidas con tristeza, al ver hacia atrás y ver nuestras quejas, nuestras dudas, nuestras problemáticas, nuestras discusiones. Porque no vemos, no somos capaces de levantar la mirada y ver que hay un plan que es más de nuestro pequeño, que va más allá, que está mucho más alto que nuestro pequeño mundo personal. Mucho más amplio que lo que nos pasa a nosotros, mucho más amplio que lo que me pasa a mí, mucho más amplio que mis dolores, que mis pérdidas, que mis alegrías, que mis tristezas. Es mucho más grande el plan de Dios. Saben que muchas veces es tan difícil, pero no venimos a un Dios en donde Él está dependiendo de nosotros. Él no depende de nosotros. Constantemente, fíjense qué es lo que abunda en nuestras oraciones, queridos hermanos. ¿Qué es lo que abunda en nuestras oraciones? El dame. ¿Qué abunda en nuestras oraciones? ¿Qué es lo que hay? Oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad, quiero descubrir el propósito, quiero ser un instrumento útil, cueste lo que cueste. ¿Qué ejemplo nos ha dejado este hombre, ¿no?
y resaltado aquí en la Escritura, porque cuando vemos su ejemplo, no se exalta a Él. Cuando vemos su ejemplo, se exalta a Cristo. Cuando vemos su ejemplo, se exalta a Dios, porque vemos lo que puede hacer con un hombre que comía miel por ahí, que andaba tapado con alguna piel. Eso es lo que puede hacer el Dios vivo y verdadero con ese hombre. Eso es lo que puede hacer el Dios vivo y verdadero en el corazón de hombres toscos, de hombres brutos, de hombres sin letras, sin conocimientos, de pescadores, y así como lo puede hacer de grandes profesionales. Tenemos todo en la Escritura. Pero se ve exaltado no el hombre ni la mujer, se ve exaltado el poder, el obrar de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control, de un Dios que sigue siendo soberano y sus planes avanzan. El tema aquí pasa en qué lugar vamos a estar nosotros, ¿no? ¿En qué lugar vamos a estar? Por eso, qué importante, ¿no? Dios gobierna, sostiene y dirige todo hacia sus propósitos, hacia sus propósitos. Por eso es que aquí es todo exaltar a Cristo, ¿no? Y dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Hay un poquito de controversia, algunos dicen si está hablando Juan el Bautista o ya está hablando Juan. Bueno, algunos consideran más que ha sido Juan, pero es resaltar y es recalcar nuevamente lo principal, exaltar el nombre de Cristo, ¿no? Sea uno, sea otro, los dos van a apuntar a lo mismo, ¿no? Y el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. No está haciendo referencia a algo meramente espiritual o carnal, ¿no? Sino está hablando de la autoridad con que habla, ¿no? Por eso dice, les habla. Tiene que ver con autoridad de la palabra del Señor Jesucristo. Esto también ya lo expresó Jesucristo allí cuando hablaba con Nicodemo, un poquito antes. Dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Entonces, hablará con toda autoridad, ¿no? Es el que verdaderamente estará plenamente capacitado y calificado para enseñar, ¿no? Para enseñar la voluntad de Dios y el camino único y verdadero para la redención del hombre, ¿no? Para la redención del hombre. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro no somos nosotros, somos un vaso, ¿no? De barro. Dice, el tesoro está allí, lo que podemos anunciar, lo que podemos compartir. Esto es lo que tiene poder, esto es lo maravilloso, ¿no? Esto es lo precioso, este es el tesoro que posee todo hijo de Dios, no en sí mismo, no para nuestra vanagloria, no para exaltarnos a nosotros nuestra elocuencia, nuestras palabras, nuestras capacidades, nuestro amplio conocimiento. Si el conocimiento no exalta a Cristo, es vano. Si nuestras habilidades y nuestras capacidades no exaltan a Cristo, su poder, su accionar transformador sobre nuestra vida, es vano. No cumple el objetivo espiritual, no cumple el objetivo para el cual está todo hijo de Dios aquí. Por eso dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios hace de lo inútil algo útil, precioso. Dios es el que hace de lo incapaz algo capaz. Dios es de lo que hace de lo dañado, de lo defectuoso, algo precioso para su gloria. Para su gloria. No hallará mayor regocijo el cristiano que presentarse delante del Señor sin nada que exaltarse a sí mismo, sino todo lo que ha hecho Cristo, todo lo que ha hecho Dios en su vida para la gloria de Dios, ¿no? Y ahí tenemos ese testimonio tan precioso, todo hijo de Dios, que no contamos lo que hacemos, lo que somos, nuestros logros, sino que podemos contar lo que Cristo hace con este corazón dañado, lo que Cristo hace con esta mente esclava del pecado, lo que Cristo ha hecho con nuestra vida en el momento de creer. Es lo que
podemos anunciar. Ese es el tesoro. Y ese es el tesoro que cautiva al que lo oye, ¿no? Que cautiva. Y es lo que algún día Dios mirará en nuestro corazón, no mirará nuevamente, repito, nuestras grandes elocuencias y habilidades y capacidades, sino que mirará nuestro corazón si ha sido lavado, perdonado por la sangre preciosa de Cristo. Y si de alguna manera podemos llevar delante de este Dios Padre algún tesoro, ¿no? Alguna corona, algún logro para su gloria, para su honra. Qué precioso es ver aquí que nuevamente se reafirma esta gran verdad. Y Él es sobre todos, sobre todo. El que dice ahí un poquito más adelante, el capítulo anterior ya lo hemos visto, dice 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que es el mismo Dios, Él le ha dado a conocer. Por eso no hay otro más capacitado, más idóneo para poder enseñar, para poder mostrar al Dios vivo y verdadero que Cristo, ¿no? Nosotros, dice, por eso hemos hablado, Dios nos ha dado obviamente por revelación, ha hablado a través de los hombres, pero dice, en este cuerpo incapaz, sujeto al pecado, pero vendrá alguien que no estará sujeto al pecado, de ninguna manera, será perfecto, calificado, preparado para hablar directamente lo que se desprende del Dios vivo y verdadero, y ese es el Señor Jesucristo, ¿no? Y Él es sobre todos, ¿no? Él es sobre todo. ¿Qué dice Mateo 7:29? Porque les enseñaba, dice, esto era, lo veían, ¿no? Los que escuchaban, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, está hablando precisamente de aquel que vivía lo que hablaba, ¿no? Que realmente podía vivir de acuerdo a lo que enseñaba. Y esa era la autoridad de Cristo, ¿no? Y eso se desprende de una vida sin pecado, ¿no? Por eso en Él se veía esa autoridad, esa autoridad. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Primero dice, y lo que vio y oyó. Habla de los pensamientos, ¿no? y las palabras se superan todo lo que antes se había oído, porque va a hablar aquel que habla como que tiene autoridad, como es Dios mismo hablando, contando lo de Dios, contándolo con exactitud, ¿no? Por eso dice lo que vio y oyó. Fíjense lo que dice Hebreos, un texto bastante conocido, 1 y 2. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la manera en la que Dios nos ha hablado en este tiempo, por el Hijo, ¿no? No hay manera, esto es como que se afina el blanco, ¿no? No hay otro lugar donde podemos conocer a Dios. No hay otro lugar más exacto, más preciso, ¿no? Que solo en la persona de Jesucristo y en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos habla, lo que nos ha dejado escrito, ¿no? En la palabra, en su palabra. Por eso afina la mirada y la ponemos solamente en Jesús. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, es igual, ¿no? Es ese reflejo, está haciendo esa referencia como uno cuando se ve exactamente la misma persona, ¿no? Cristo frente a Dios es eso, es la imagen del Dios invisible y por lo tanto su palabra es verdad, ¿no? Su palabra es certera. Pero fíjense que acá también dice que y nadie recibe su testimonio, ¿no? Y nadie recibe su testimonio. Dicen los estudiosos que aquí lo expresa con cierta tristeza y nuevamente hace referencia al concepto del plan que tenía
Juan el Bautista, ¿no? El ver, el entender cuál era el plan de Dios. Fíjense que antes habían venido sus discípulos quejándose, dice que van y unos siguen a Jesús, ¿no? Y aquí está haciendo referencia a ese versículo, ¿no? En vez de sumarse a la queja o de alguna vez sentirse mal porque unos siguen a Jesús y a Él cada vez lo van siguiendo menos, Él dice, son pocos, ¿no? Los que han estudiado consideran que la expresión acá es como que Él se está diciendo, y aún son pocos, ¿no? No están viendo que Él es el Salvador, no están entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? No entienden que Él es el enviado de Dios. No entienden que Él es el que quita el pecado del mundo. No entienden que Él es el Salvador. No entienden que Él es el que yo venía anunciando que había de venir. Él es el Cristo, ¿no? Y por eso es que Él expresa esto y nadie recibe su testimonio como con cierta tristeza, ¿no? Son pocos aún. Y claro, ¿no? Y yo también pensaba para nosotros, ¿no? Si así como Juan el Bautista, nosotros también tenemos esta tristeza, ¿no? En nuestro corazón. Si no es nuestra preocupación, si realmente entendemos quién es el Señor Jesucristo. Porque a veces, queridos hermanos, la realidad es que a veces tantas cuestiones se dan dentro de la vida de la iglesia, diferentes opiniones, diferentes ideas, si un ministerio, si el otro, si aquí, si allá. Pero yo a veces me digo, ¿cuánto desconocemos aún de nuestro Señor? ¿Cuánto desconocemos de nuestro mismo Salvador? ¿Cuánto no entendemos lo que Él es? Realmente es por gracia que somos salvos. Realmente. Yo cuando me pongo a pensar en esto, Señor, realmente es por gracia. Yo no entiendo nada. Realmente es porque tú así lo has querido. Soy tan limitado, tan incapaz de poder ver la grandeza del Señor. De poder ver cuán grande es su nombre. De poder entender cuán grande es su palabra, su poder. Aquí había un hombre que se dolía al ver que pocos le seguían, ¿no? Es cuando ven a alguien que ven ahí la salida. Yo a veces hay juegos que ponen y hay una sola salida y como un laberinto y unos van para otro lado y uno dice, no, pero si ahí está la salida, ahí está la salida, ahí está la salvación y unos van para otro lado y para acá. Y no, yo me imagino ahí ver, claro, quisiera que Él sean todos, ¿no? Yo veo en el corazón de Juan el Bautista su deseo de que, no unos pocos, que sean todos, si Él es la salvación, si Él es la vida. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Pero aún nosotros mismos muchas veces como hijos de Dios no entendemos cuán grande es nuestro Salvador. No sentimos dolor por aquellos que se pierden. No sentimos tristeza por el que rechaza, por el que va en otra dirección. Pero no en sí por la sensación, por la emoción o por el sentimiento en sí, sino es porque a veces no nos conmueve la grandeza de Cristo. No nos conmueve la grandeza del Señor. Y eso muchas veces se baja a la realidad de nuestra vida, ¿no? A cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que nos mueve diariamente. A veces pensaba, uno ha visto grupos y uno dice, a veces hierve la sangre por ciertas cosas, pero a veces yo me pongo a pensar, me bajo, ¿no es cierto?, de esa soberbia, de decir, miren lo que hacen los otros, ¿no? Y miro en mi vida y digo, y yo tampoco no estoy muy lejos. A veces lo tenemos al Señor como un amuletito, cuando nos va mal, cuando hay tristeza, ahí aparece, ¿no? A veces lo tenemos al Señor como ese amuleto de, bueno, todas las mañanas, y que todas las mañanas nomás nos acordamos del Señor. Pareciera que el rito del devocional, ¿es eso el Señor solamente para nuestra vida? ¿Un devocional? ¿Una oración por la mañana? ¿Una oración antes de comer? ¿Es eso solamente el Señor? Debería ser mucho más. ¿Es eso nomás para mi vida? Debería ser mucho más. No he entendido nada. No estamos y no estoy tan lejos de tantos que muchas veces uno dice, mira lo que hace, y uno quizás de otra manera, pero tal vez no estamos tan lejos de ser incrédulos, de tener ídolos.
de que el Señor sea solamente algo rutinario, un amuleto para salvarnos las papas, cuando están calientes y queman, y no sea nuestro propósito por el cual vivimos, no sea al cual querramos servir, no sea por el cual pasemos por alto la ofensa, nos neguemos a nosotros mismos, vayamos aunque los otros no vayan, hagamos aunque el otro no haga. ¿Qué es el Señor para nosotros, no? ¿Qué es el Señor? Por eso Juan aquí se sentía, ¿no es cierto?, dice, entristecido, ¿no? Que sean muchos, ¿no? Que no sean pocos, que realmente puedan encontrarse con este Salvador, porque él entendía cuál es la diferencia. Y vamos a terminar, ¿no? Como se nos fue el tiempo. Rápidamente avancemos. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que le cree, reconoce, vive una vida que demuestra diariamente que lo que dijo Jesús es verdad, ¿no? Entonces, si el que recibe su testimonio, el que cree, el que reconoce en su vida, una vida transformada, que lo que dijo Jesús es verdad, ¿no? Se aferra a sus promesas, cree, porque es la palabra de Dios vivo y verdadero, del soberano, del creador. No busques en otro lado, no busques en otro lado. Si realmente dices que crees al testimonio de Cristo, no busques en otro lado. Creer es creer todo. Creer que es el Salvador, a sus palabras, es creer, no es buscar en otro lado. Es esperar en Cristo, con las herramientas que Él provee. Porque su palabra es veraz, es verdad, no hay error. Avanzamos rápidamente, hay algunas cositas más, pero bueno. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Haciendo referencia nuevamente al que es enviado de Dios, que nos habla de Dios sin las limitaciones de este cuerpo, de la carne, ¿no? Y por eso hay Dios no les ha dado el Espíritu de alguna manera como lo tenemos nosotros sujeto a nuestras debilidades, ¿no? No porque no tenga poder, batallamos constantemente, ¿no?, con nuestra naturaleza pecaminosa, pero aquí hay plenitud, ¿no? No hay límites para el poder del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, ¿no? Dios ha constituido a Jesucristo como administrador y mediador en el plan de redención. Él es el único, no hay otro. Dios, el Padre, ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo poder, toda autoridad, único capaz de consumar, ¿no es cierto?, el plan que Dios diseñó para redimir al hombre de sus pecados, ¿no? ¿Qué dice Hechos 2:36? Entonces Pablo, notando que una parte... 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Toda autoridad, todo poder, y aquel que era único capaz, ¿no?, para salvar. Bien, Filipenses, texto que conocemos, Filipenses 2, 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Fuera de Cristo, queridos hermanos, nada hay. Por eso es que Colosenses 2, 8, 9 y 10 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él,
En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo, Él es Dios, 100%. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿no? Fuera de Cristo nada hay. Si estamos buscando en otro lugar, querido hermano, estamos errando al blanco. Estamos errando al blanco. Fuera de Cristo nada hay. Estamos completos en Él. Él es autoridad, Él es Señor. Él es la viva imagen del Dios vivo y verdadero, ¿no? Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es algo precioso, ¿no? Por eso dice allí más adelante el 5:24 de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación se encuentra en Él. La salvación se encuentra en Él. Y es ese momento en donde el hombre cree, el hombre de la mujer cree, pone su fe. ¿Qué nos dice Romanos? Capítulo 6, versículo 23, textos conocidos, preciosos, pero tan importantes. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se puede cambiar lo que Dios ya ha determinado, ¿no? Que la paga del pecado, ¿no? La consecuencia del pecado es la muerte, pero hay un regalo de Dios, y esta es la vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo. En Cristo, Él es el objetivo, es el centro. Nos dice allí un poquito más adelante, en Romanos capítulo 10, más que dice, cerca de ti, versículo 8, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es una palabra accesible, una palabra que está al alcance, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se reconoce, ¿no? Se reconoce la incapacidad del pecado, se reconfiesa para salvación. Por eso el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, todo quien confiesa, todo quien derrama esa confesión sincera delante de Dios, se arrepiente de sus pecados. Fíjense que no había otro mensaje de Juan, arrepiéntete. ¿Cuál es el mensaje que había sido anunciado? Arrepiéntete, arrepentimiento de pecados. Ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Por eso es tan importante entender esto para la vida del creyente. Pensémoslo para el inconverso, sí, le podemos predicar, le podemos compartir estas grandes verdades para que en el obrar sobrenatural del Señor y por medio de su perfecta voluntad alguien más pueda creer. Pero qué importante es que nosotros como hijos de Dios sepamos esto. Tenemos la comprensión, ¿no es cierto? Sí, tengo vida eterna, sí, la vida eterna se vive. La vida eterna es una convicción, no es una filosofía, no es solamente agregar algunas cosas a mi vida, cambiar algunas rutinas. El cristiano no cambia algunas rutinas de su vida para parecerse a un hijo de Dios. El cristiano es renovado, es transformado, por eso le habla a Nicodemo de un nacimiento espiritual, de una regeneración. Es necesario nacer de nuevo, y cuando se nace de nuevo, eso viejo queda pasado y aquí todo es hecho nuevo. Hay una nueva vida, hay un nuevo ser que necesita un nuevo alimento, que necesita desarrollarse, necesita crecer con un nuevo alimento. Y ya no piensa en las cosas de este mundo, no debe pensar en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nace para una nueva vida. Nace para una vida eterna que comienza en el momento de creer. No es cuando partamos de este mundo y estemos bajo tierra. Es en el momento de creer. Por eso la Biblia es preciosa, la palabra de Dios es preciosa, que nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero también una misma realidad.
afecta al que tiene vida eterna, al que cree, como al que rehúsa. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice Salmo 7:11? Ya terminamos. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Nosotros capaz, así como nos cuesta que Cristo sea lo grande, lo maravilloso, y no es que no vamos a llegar, pero hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que alimentarnos más de Dios para que podamos cada día ver más a Cristo en su grandeza, en su magnificencia, para que podamos entender lo que tenemos como hijos de Dios y podamos entender lo terrible de aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador. Lo terrible. Eso no lo ve el que está perdido, no lo ve el que está en tinieblas, no lo ve el que está ciego, no lo puede ver. Pero el cristiano debe ser conmovido, el Hijo de Dios debe ser conmovido. Por eso el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Qué vamos a pensar? Nos constriñe, ¿por qué nos vemos motivados, nos vemos impulsados? El amor es como un resorte que nos invita a compartir de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nos debe impulsar, es lo maravilloso. No hay algo en nosotros, no es, yo soy así, yo tengo esto. No. Por eso lo maravilloso es Cristo. Por eso lo maravilloso es nuestro Señor. En Él. Querido hermano, amada iglesia, su palabra es tan preciosa, pero si algo nos tiene que quedar, pensaba en estas dos cosas, ¿no? Cómo vivimos como instrumentos de Dios, y podamos alcanzar ese regocijo, esa plenitud, ese gozo cumplido como lo tuvo Juan el Bautista en ser un instrumento de Dios con regocijo, ¿no? En que su vida exaltaba el nombre de Cristo, exaltaba el nombre de Cristo, y que sea nuestra vida esas cartas abiertas, ¿no? Donde podamos constantemente, ¿no? Poner en alto el nombre de nuestro Dios, entendiendo cada día un poco más lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas, ¿no? Entendiendo cada vez más a la luz de la Escritura lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas, y que podamos vivir una vida en obediencia, en perseverancia, en sujeción a su palabra y enfocados en vivir para Cristo. Cuando vemos este capítulo 3, vemos a este Juan el Bautista y es tremendo, ¿no? Lo que nos enseña el Señor de lo que es una vida sin límite para la gloria de Dios, ¿no? Porque es por su obrar, es por su poder. Quizás nosotros nos miremos a nosotros, querida hermana o hermano, y nos veamos con un montón de limitaciones, pero en las manos de Dios, fíjense que Dios lo vil, lo menospreciado del mundo escogió, ¿no? Y lo vemos en la vida práctica, ¿no? Vemos hombres, mujeres que han vivido una vida temerosa, dedicada solamente al Señor, y el mayor porcentaje eran inútiles, ¿no? A sus propios parecer. Y Dios hizo grandes cosas con su vida. El Evangelio nos ha llegado por esas vidas. El Evangelio nos ha llegado por esas vidas. ¿Cuánto más podrá hacer el Señor con una vida que se dispone y se predispone a que Dios haga su obra en su vida, ¿no? Oramos, terminamos orando, dándonos al Señor y luego dejamos este lugar para dar los anuncios finales. Padre amado, te damos gracias, primeramente por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, por habernos dado a Jesucristo, aquel que vino a este mundo y habló esta palabra fiel, certera, esta verdad, nos revelaba nuestra condición delante de ti, pero también nos mostró ese camino único y verdadero para reencontrarnos contigo. Su obra, su muerte y resurrección. Padre amado, gracias, porque no podemos entender cómo nos has escogido, cómo en un momento en nuestra vida nos permitiste oír el Evangelio y tu obrar sobrenatural actúa en nosotros para ver a Cristo, para ver a este glorioso Salvador. Pero también reconocer nuestra incapacidad muchas veces de poder mostrarlo en nuestra vida diaria como tal cual Él es, soberano,
dueño y digno de ser plenamente honrado y exaltado. Ayúdanos, oh Dios, también a reconocer y a entender, Señor, porque tú nos has traído a este mundo con un propósito y queremos ser instrumentos útiles, oh Dios. Que podamos entender que no somos nosotros, es tu obra. Podemos encontrar el regocijo, Dios, la plenitud en nuestro corazón de estar llenos de Cristo y poder estar siendo aquellos que compartan este mensaje a los perdidos y que muchos puedan creer. Bendice a tu iglesia, oh Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón y que, Señor, tú te seas glorificado en nosotros por vidas transformadas, cambiadas, Señor, por poner en primer lugar a Cristo. Todo sea para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.